Was like, you're making this film, and the idea was that we're all responsible for this, that his sacrifice was for all mankind. Este es un raro manuscrito bíblico de la Iglesia Ortodoxa Etíope, escrito a mano en el antiguo idioma sagrado de Etiopía. En la tradición etíope, la Biblia menciona a Jesús de una manera muy particular, y para ellos, especialmente cuando se habla de la pasión de Cristo, la palabra escrita siempre ha tenido un valor profundo y sagrado. Pero existe una Biblia que la mayor parte del mundo nunca estuvo destinada a leer. No fue quemada ni prohibida, simplemente fue dejada de lado en silencio. En lo alto de las montañas de Etiopía, protegida por monjes de la antigua Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo, se conserva un canon de 81 libros. Entre esos textos se encuentran obras como el libro de Enoc y la Ascensión de Isaías, escritos que describen a un Cristo tan glorioso y radiante que incluso los cielos se estremecen al escuchar su voz. La pregunta inevitable es, ¿cómo logró sobrevivir toda una colección de escrituras fuera de la versión de la Biblia que terminó extendiéndose por el resto del mundo? Y si los primeros líderes de la Iglesia debatieron intensamente qué libros debían formar parte de la Biblia, ¿por qué esta antigua tradición nunca aceptó la misma lista? La cuestión no es si estos libros existen realmente. Existen. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué la versión de las Escrituras que hoy se imprime por millones de copias decidió continuar su camino sin incluirlos? Y más importante aún, ¿qué cambia cuando finalmente se descubre lo que contienen? 81 libros frente a 66, la división del canon. Para comprender por qué la Biblia de Etiopía es tan importante, primero hay que entender cómo se formó la Biblia que la mayoría de la gente conoce. Muchos creen que la Biblia apareció completa desde el principio, un solo libro perfectamente definido, transmitido intacto a través de los siglos exactamente como Dios lo dispuso. Pero la realidad es muy distinta. La Biblia no es un único libro que surgió de una vez, es una colección, una antología, una especie de biblioteca formada a lo largo de siglos. Fue organizada por grupos de hombres que discutieron, debatieron y finalmente votaron para decidir qué textos debían considerarse sagrados y cuáles no. Por ejemplo, la Biblia protestante contiene 66 libros. La Biblia católica incluye 73. La tradición ortodoxa oriental añade algunos más. Y luego está Etiopía, con 81 libros. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo es una de las instituciones cristianas más antiguas del planeta. Sus orígenes se remontan al siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio de Aksum, una de las grandes potencias del mundo antiguo que rivalizaba con Roma, Persia y China. El cristianismo no llegó a Etiopía siglos después a través de misioneros europeos, como ocurrió en muchas otras regiones. Allí estuvo presente casi desde el comienzo mismo de la historia cristiana. Y aquí aparece un punto clave. Cuando en los siglos IV y V se celebraron los grandes concilios de la Iglesia, como Nicea, Hipona y Cartago, para debatir qué libros debían considerarse parte oficial de las Escrituras, Etiopía no participó en esas decisiones. La Iglesia etíope ya había formado su propio canon mucho antes, basándose en textos que habían llegado a través de antiguas conexiones judeocristianas, rutas comerciales y su propia teología profundamente arraigada. Así, mientras Roma y Constantinopla discutían qué libros conservar y cuáles descartar, en Etiopía simplemente continuaban leyendo los mismos textos que siempre habían considerado sagrados. Entre ellos estaban el libro de Enoc, el libro de los jubileos y la Ascensión de Isaías, escritos que con el tiempo la Iglesia occidental terminó cuestionando, relegando o incluso rechazando. Pero Etiopía nunca se rebeló contra el canon occidental, simplemente no formaba parte de ese proceso desde el principio. Piensa por un momento en lo que esto significa.
Los debates que moldearon la Biblia que hoy conocemos, discusiones intensas sobre qué evangelios eran auténticos, qué cartas eran verdaderamente apostólicas o qué textos apocalípticos resultaban demasiado extraños para ser leídos públicamente, ocurrieron en lugares como África del Norte, Roma y Constantinopla. Se llevaron a cabo en griego y latín. Mientras tanto, la iglesia etíope funcionaba en ge'ez, su lengua litúrgica ancestral. Sus discusiones teológicas se desarrollaban en otro idioma, dentro de un contexto cultural distinto y en un continente diferente, en las altas tierras del Cuerno de África. La iglesia de Etiopía no fue excluida por una conspiración. Fue separada por la geografía, el idioma y la enorme distancia que caracterizaba al mundo antiguo. Y esa separación terminó convirtiéndose, inesperadamente, en uno de los grandes actos de preservación en la historia del cristianismo. Después, la geografía hizo lo que la política no pudo. Con la expansión del Islam en el siglo VII, la iglesia etíope quedó prácticamente aislada del resto del mundo cristiano durante más de 1000 años. Cuando los exploradores y misioneros europeos redescubrieron la tradición cristiana de Etiopía en los siglos XVI y XVII, encontraron algo sorprendente: una iglesia claramente cristiana, pero al mismo tiempo profundamente diferente. Una iglesia que hablaba de un Jesús que en algunos aspectos no se parecía del todo al que ellos conocían. Y es justamente aquí donde esta historia da su primer giro inesperado: el Cristo cósmico que Occidente terminó suavizando. El libro de Enoc describe a una figura llamada el Hijo del Hombre, sentado en un trono de gloria y emitiendo una luz que disuelve la maldad. La ascensión de Isaías presenta la verdadera forma de Cristo como algo tan luminoso que incluso los ángeles más elevados apenas pueden soportar mirarlo. Estas descripciones no están escondidas en apéndices olvidados ni en textos marginales. Forman parte del corazón mismo de la tradición etíope. Son leídas voz en alto en iglesias excavadas directamente en la roca como las de Lalibela. Son cantadas en monasterios situados en acantilados vertiginosos en la región de Tigray. Algunos estudiosos, entre ellos el reconocido historiador Bart Ehrman, han sugerido que cuando el cristianismo pasó de ser un movimiento apocalíptico perseguido a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano tras la conversión del emperador Constantino en el año 312, su teología experimentó una transformación profunda. Una pequeña comunidad oprimida que espera la llegada de un juez cósmico para cambiar el orden del mundo no necesita un Jesús suave, necesita un rey guerrero. Pero una religión imperial, integrada en el poder político y convertida en institución dominante, necesita algo distinto. Necesita un Cristo que respalde el orden, la estabilidad y la obediencia. Una deidad cósmica, poderosa y aterradora, se vuelve incómoda cuando quienes gobiernan son precisamente quienes deben responder ante ella. Este cambio no ocurrió de forma repentina, ni fue el resultado de una conspiración secreta. Se produjo lentamente, a lo largo de siglos, mediante miles de pequeñas decisiones: qué libros se leerían en las iglesias, qué imágenes se encargarían a los artistas, qué ideas teológicas se destacarían en los sermones y cuáles se dejarían en segundo plano. El Cristo de fuego, gloria y poder no desapareció de un día para otro, simplemente comenzó a desaparecer. Poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que finalmente el Renacimiento terminó de completar esa transformación y ofreció al mundo el Jesús que la sociedad quería ver. No necesariamente el Jesús que describían los textos más antiguos. Mientras tanto, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en iglesias de las tierras altas de Etiopía, construidas mucho antes de que existieran la mayoría de las catedrales europeas, los sacerdotes etíopes seguían leyendo sobre un Cristo cuya luz era tan intensa que hacía estremecer los cielos. No lo hacían como un acto de rebeldía contra la imagen occidental. Simplemente nunca habían recibido esa versión. Su retrato de Jesús
provenía de fuentes más antiguas, transmitidas por tradiciones más antiguas, y permaneció prácticamente intacto frente a las presiones políticas que transformaron el cristianismo en Europa. Hoy, muchos historiadores sugieren algo sorprendente. Lo que Etiopía preservó no sería una versión alternativa de Cristo. Podría ser, en realidad, la versión original. No fue creada por Etiopía, no fue añadida por Etiopía. Fue Occidente quien la perdió. Una dimensión de lo divino que estaba presente en los primeros escritos cristianos, pero que se fue desvaneciendo lentamente a medida que la Iglesia pasó de ser un movimiento marginal dentro del imperio a convertirse en una institución central del poder. Pero eso no es lo que realmente cambia toda la historia. Porque mientras la Iglesia occidental suavizaba su imagen de Cristo, Etiopía también estaba conservando otra cosa. Un texto tan antiguo y tan influyente que cuando los eruditos occidentales finalmente lo descubrieron en el siglo XVIII, se vieron obligados a replantear por completo la cronología de las profecías bíblicas. Una profecía escrita 300 años antes de lo que muchos creían posible. De todos los libros que forman parte del canon ampliado etíope, ninguno ha fascinado tanto a los estudiosos ni ha generado tanta controversia como el libro de Enoc. Según la tradición, fue escrito por Enoc, el bisabuelo de Noé. Se trata de un antiguo texto apocalíptico judío que circulaba ampliamente siglos antes del nacimiento de Cristo. La epístola de Judas incluso cita directamente algunos de sus pasajes. Además, varios padres de la Iglesia primitiva, como Tertuliano, lo consideraban un texto digno de gran respeto. Pero después desapareció. Hacia el siglo IV, el libro de Enoc había sido excluido del canon bíblico en Occidente. Las copias que existían en griego y latín fueron desapareciendo gradualmente. Durante más de 1000 años, los estudiosos occidentales solo conocían su existencia por referencias indirectas en otros textos. Era como un libro fantasma. Todos hablaban de él, pero nadie lo había visto. Hasta que en 1773 ocurrió algo extraordinario. El explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía y regresó a Europa con 3 copias completas del libro, escritas en ges, la lengua litúrgica de la Iglesia etíope. El texto que Occidente había perdido durante siglos, Etiopía lo había estado leyendo todo ese tiempo. Cuando finalmente fue traducido, los investigadores encontraron algo que los dejó atónitos. El libro de Enoc había sido escrito siglos antes del Apocalipsis, y sus visiones eran sorprendentemente similares. Hablan de ríos de fuego, tronos gloriosos, miles de ángeles, la separación entre los justos y los malvados. En el centro de todo aparece una figura conocida como el Hijo del Hombre, radiante, poderoso e imparable. Las similitudes con el Apocalipsis son tan fuertes que muchos estudiosos creen hoy que el autor del Apocalipsis se inspiró directamente en la tradición enóquica, no copiando palabra por palabra, sino moviéndose dentro del mismo marco teológico, usando el mismo lenguaje cósmico, pintando con la misma paleta simbólica. Esto plantea una pregunta profunda. Si el libro de Enoc fue lo suficientemente influyente como para moldear ideas que luego aparecerían en el Nuevo Testamento, si sus conceptos resuenan en la carta de Judas, en los Evangelios y en el propio Apocalipsis, ¿por qué fue eliminado? ¿Por qué un texto que ayudó a construir parte del pensamiento cristiano terminó siendo considerado inapropiado para formar parte de la Biblia? Algunos estudiosos creen que la razón fue teológica. Las detalladas descripciones de Enoc sobre ángeles caídos, estructuras cósmicas y secretos celestiales no encajaban fácilmente dentro del sistema teológico más organizado que la Iglesia estaba desarrollando. Otros sugieren que el problema era la autoría. Con el paso del tiempo, resultaba cada vez más difícil defender la idea de que el libro realmente hubiera sido escrito por el antiguo patriarca Enoc, una figura que habría vivido antes del diluvio. Pero hay algo que prácticamente nadie discute.
El libro de Enoc no desapareció porque fuera irrelevante. Desapareció porque era demasiado importante, demasiado complejo, demasiado cósmico, demasiado difícil de encajar dentro de los límites de una iglesia que con el paso del tiempo se estaba volviendo cada vez más centralizada y estructurada. Mientras tanto, Etiopía, ajena a esas discusiones, simplemente siguió leyéndolo. Piénsalo por un momento. Un texto que influyó en el lenguaje mismo del Nuevo Testamento. Un texto que los primeros cristianos respetaban profundamente. Un escrito que contiene algunas de las visiones apocalípticas más ricas y vívidas de toda la literatura religiosa. Y aún así sobrevivió. No porque académicos lo defendieran, no porque grandes instituciones lo protegieran. Sobrevivió gracias a la silenciosa fidelidad de una tradición que simplemente se negó a abandonarlo. El descenso a través de los 7 cielos. Si el libro de Enoc es el texto más famoso del canon ampliado de Etiopía, la ascensión de Isaías podría ser el más impresionante desde el punto de vista visual e imaginativo. Muchos estudiosos creen que este escrito se compuso entre finales del siglo I y comienzos del siglo II. Su relato parece sacado de la más ambiciosa película cósmica que uno pudiera imaginar, con la diferencia de que fue escrito hace más de 2000 años. La historia comienza con el profeta Isaías siendo llevado en un viaje extraordinario a través de los 7 cielos. No se trata de una experiencia espiritual vaga ni de una visión breve. Es una ascensión organizada, paso a paso, atravesando niveles cada vez más gloriosos de la realidad celestial. Cada cielo es más luminoso que el anterior, más impresionante, más saturado de presencia divina. En el primer cielo, Isaías contempla un conflicto entre fuerzas angelicales, una batalla de luz y sombra que sacude los fundamentos del cosmos. A medida que continúa ascendiendo, cada nivel se vuelve más radiante. Las alabanzas de los ángeles se intensifican, la cercanía de lo divino se vuelve cada vez más abrumadora. Cuando finalmente alcanza el 7º cielo, la luz es tan intensa que el texto mismo afirma que supera cualquier comprensión humana. Una claridad tan absoluta que ningún lenguaje terrestre puede describirla. Pero lo más extraordinario ocurre después. Cristo, descrito como el amado, desciende desde ese 7º cielo atravesando todos los niveles celestiales, y mientras desciende, comienza a ocultar su verdadera gloria. En cada cielo adopta la apariencia de los ángeles de ese reino, disminuyendo su resplandor para no ser reconocido. En el 6º cielo, parece un ángel del 6º cielo. En el 5º, un ángel del 5º cielo. Y así continúa descendiendo, hasta que finalmente llega a la tierra. Y cuando aparece aquí, nacido de una virgen como un niño humano, el disfraz está completo. El Dios del 7º cielo, la entidad cuya gloria hace temblar toda la creación, se ha vuelto tan pequeño, tan ordinario, tan invisible que nadie reconoce quién realmente es. Detente por un momento y piensa en eso. Esto no es simplemente una historia sobre la encarnación, es una profunda reflexión sobre la humildad divina. El creador del universo no solo tomó forma humana, fue despojándose de su propia gloria capa tras capa, cielo tras cielo, hasta que ya no quedaba nada visible de su grandeza. Eligió pasar desapercibido. Eligió parecer débil, no porque careciera de poder, sino porque su poder era tan inmenso que la única manera de acercarse verdaderamente a la humanidad era ocultarlo por completo. Muchos teólogos que han estudiado este texto señalan que captura de manera extraordinaria un concepto que la tradición occidental suele mencionar, pero rara vez desarrolla plenamente: el concepto teológico de kenosis. La idea de que Dios se vacía voluntariamente de su gloria. El apóstol Pablo menciona esta idea en su carta a los Filipenses. Pero la ascensión de Isaías no se limita a mencionarla. Construye toda una arquitectura cósmica alrededor de ella. Y aquí es donde la historia vuelve a dar un giro. Este texto no fue rechazado porque fuera herético. Fue rechazado porque resultaba incómodo.
Un Cristo que oculta su poder, que desciende en lugar de conquistar, que elige la invisibilidad en lugar del espectáculo. Ese no es un personaje fácil sobre el cual construir un imperio religioso. Etiopía conservó esa historia. Occidente permitió que se desvaneciera. Y la pérdida es evidente, porque la ascensión de Isaías no solo explica la kenosis como una idea teológica, la hace sentir. Transforma el concepto abstracto de que Dios se hizo hombre en un viaje que puede seguirse paso a paso, cielo tras cielo. Cada capa de gloria cayendo como una armadura que se retira antes de la batalla. Pero aquí no estamos ante un guerrero que se prepara para luchar, estamos ante un rey que se prepara para servir. Y cuando finalmente se llega al final de ese descenso, se comprende algo sobre la naturaleza del amor divino que ningún manual de teología sistemática puede enseñar realmente. Los monjes de Etiopía llevan 17 siglos meditando sobre ese descenso. Y si les preguntas, te dirán que nunca deja de sorprenderlos. Nunca pierde su capacidad de asombro. Pero dentro del canon ampliado de Etiopía, existe otro hilo igualmente importante que merece atención. No porque sea el más dramático, sino porque podría ser el más trascendental. A lo largo de estos textos, en el libro de Enoc, en Jubileos y en toda la tradición teológica etíope, aparece repetidamente una misma idea expresada de distintas maneras. La idea de que los seres humanos no son únicamente creaciones de Dios, no son solamente siervos o súbditos, son portadores de luz divina. Según esta visión, el reino de Dios es la restauración de algo que se rompió en el Edén, la unión entre lo divino y lo humano. En algún lugar dentro de la estructura misma del alma humana existiría una chispa, un fragmento de la misma luz que llena el séptimo cielo. En el libro de Enoc, los justos no son descritos únicamente como personas perdonadas o salvadas, son descritos como seres luminosos, cuya verdadera naturaleza se revela en el juicio final, radiantes, gloriosos y profundamente conectados con lo divino. Y en el libro de los Jubileos, la relación entre la humanidad y Dios se presenta con una cercanía que va mucho más allá del modelo de amo y siervo que dominó gran parte de la teología occidental durante siglos. Esto no es panteísmo, no afirma que los seres humanos sean Dios. Es algo más sutil y para muchas estructuras de poder más inquietante. Es la idea de que lo divino no se encuentra únicamente fuera de nosotros, no está limitado a templos administrados por sacerdotes, ni disponible solamente a través de intermediarios autorizados. Es la idea de que la luz ya está dentro. Ahora piensa en lo que eso significa para una iglesia que intenta establecerse como intermediaria exclusiva entre la humanidad y Dios. Si la luz ya habita en ti, ¿qué papel necesita la institución? Si llevas dentro una chispa divina, ¿por qué alguien tendría que decirte cómo llegar a Dios? Si el séptimo cielo no está solo sobre ti, sino también dentro de ti de alguna manera, ¿qué función cumple una iglesia jerárquica? Muchos historiadores que estudian el desarrollo de las instituciones cristianas sostienen que una teología de este tipo, por hermosa y fundamentada que fuera en las Escrituras, resultaba profundamente incómoda para las estructuras de poder que se estaban formando en los siglos IV, V, VI. Una iglesia que depende de ser la puerta exclusiva hacia la salvación tiene interés en mantener lo divino a cierta distancia. Magnífico, imponente, inspirador, pero sobre todo fuera del alcance directo sin ayuda institucional. Los textos que sugerían lo contrario, en el mejor de los casos, fueron dejados de lado. En el peor, fueron silenciados. Esto no es una acusación contra una iglesia o denominación en particular. Toda institución, religiosa o secular, tiende a moldear su narrativa para sostener su propia estructura. No es maldad, es simplemente naturaleza humana. La verdadera pregunta no es si esto ocurrió. La pregunta es ¿qué se perdió en el proceso? La respuesta de Etiopía es clara.
Lo que se perdió fueron textos que describían un universo lleno de luz divina. Un Cristo de una magnitud cósmica casi incomprensible, y una humanidad mucho más conectada con lo divino de lo que la Iglesia institucional estaba dispuesta a admitir. Pero esos textos no desaparecieron, simplemente esperaron. Esperaron en las montañas, en los monasterios, en las manos de monjes que nunca dejaron de leerlos. Lo que Etiopía conservó no fue solo una colección de libros adicionales, fue una visión completa de la relación entre el ser humano y lo divino. Una visión tan íntima que resulta maravillosa, y al mismo tiempo tan profunda que puede resultar inquietante. Una visión en la que la distancia entre el cielo y la tierra no es un abismo que debe ser cruzado por instituciones. Es apenas un velo tan delgado que la luz atraviesa en todas direcciones, hacia arriba, hacia Dios, y hacia adentro, hacia lo más profundo de lo que significa ser humano. Que esa visión sea verdadera o no, es una cuestión de fe. Pero que haya existido, que haya formado parte de las primeras conversaciones del cristianismo, es una cuestión de historia. Y la historia es clara. En algún lugar, esta misma noche, en las altas de Etiopía, una vela sigue encendida. Un monje abre un antiguo manuscrito conservado por la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo y comienza a entonar palabras que nunca pasaron por manos de concilios europeos. Palabras que sobrevivieron a imperios, palabras que sobrevivieron a reinos, palabras que nunca fueron editadas para obtener aprobación global. La historia siguió avanzando. Las imprentas comenzaron a producir Biblias en masa. Los cánones fueron estandarizados. Las doctrinas se definieron. Pero en aquellas montañas, nada fue revisado. Y eso nos deja aquí, no con un veredicto, no con un ganador ni un perdedor, sino con una comprensión. El cristianismo que heredó la mayor parte del mundo es solo una corriente dentro de un río mucho más amplio. Una versión de una historia moldeada en momentos y lugares muy específicos. La pregunta ya no es si esos 81 libros existen. La pregunta es qué significa que existan. Si partes enteras de una tradición sagrada pudieron permanecer intactas durante 17 siglos, mientras el resto del mundo ni siquiera conocía sus nombres, ¿qué otras cosas en la historia hemos confundido con algo completo? Y la próxima vez exploraremos un texto tan polémico que durante siglos poseerlo podía tener consecuencias medidas en sangre. Hasta entonces, quédate con esta idea. Si la verdad permanece en silencio durante el tiempo suficiente, permanece oculta o simplemente está esperando.